Una noche de lluvia, un padre soltero con el corazón roto y una mujer desconocida, empapada, temblando en una banqueta. Él le ofreció una sopa caliente, sin imaginar que ese pequeño gesto cambiaría para siempre el destino de su hijo. Porque a veces el amor llega cuando menos lo esperamos. Hola, familia hermosa de historias que marcan vida. Hoy les traigo una historia que comienza con un gesto sencillo, pero que termina transformando un destino entero. Es de esas historias que nos recuerdan que a veces ayudar a un desconocido puede ser la mejor decisión de nuestras vidas. Si alguna vez diste algo sin esperar nada a cambio, o si crees que el amor y la esperanza pueden renacer incluso en las noches más oscuras, esta historia es para ti. Déjame un comentario contándome si alguna vez alguien cambió tu vida con un acto de bondad inesperado. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite una luz en su camino. La lluvia caía con fuerza sobre las calles silenciosas de la ciudad. El viento helado golpeaba con furia los cristales de los autos estacionados y las farolas temblaban como si también tuvieran frío. Eran casi las 10 de la noche. Todos se habían resguardado ya, menos él. Martín empujaba el cochecito de su hijo con una mano y sostenía una sombrilla rota con la otra. Su chamarra estaba empapada, su mirada cansada y su corazón roto desde hacía 3 años, cuando perdió a su esposa en el parto. «Aguanta, mi amor, ya casi llegamos», susurró, mientras su hijo Julián, de apenas 3 años, tosía desde el cochecito, envuelto en una manta vieja. Caminaban hacia la parada del autobús cuando la vio, sentada en la banqueta, temblando, mojada de pies a cabeza, abrazando sus rodillas como si pudiera esconderse del mundo. Su rostro estaba cubierto por el cabello pegado por la lluvia, y sus manos estaban desnudas, pálidas, casi moradas. Martín se detuvo. Algo en su interior se rompió. «¿Se encuentra bien, señorita?», preguntó, con voz suave, sin moverse demasiado, cuidando no asustarla. La mujer levantó el rostro con lentitud. Sus ojos, grandes y oscuros, lo miraron con una mezcla de miedo y vergüenza. «No quiero molestar», murmuró. «Estoy bien. Solo necesitaba descansar un momento». «No parece bien», dijo él, mirando su delgadez, sus labios temblando, y esa tristeza que dolía con solo verla. «Mi casa está cerca. No tengo mucho, pero puedo ofrecerle una sopa caliente y un lugar seco donde esperar que pase la tormenta». La mujer lo miró en silencio, como si nunca antes alguien le hubiera ofrecido algo sin pedir nada a cambio. «No sé su nombre, no sé su historia», continuó Martín, «pero tengo un hijo pequeño y no quiero que él aprenda a ignorar a quien necesita ayuda». La mujer tragó saliva. Sus labios se curvaron en una línea temblorosa. «Me llamo Alma». «Yo soy Martín, y él», dijo, señalando el cochecito, «es Julián. Vamos. No es un palacio, pero al menos hay café caliente». Alma se puso de pie con dificultad. Su ropa chorreaba, sus zapatos parecían haber perdido la batalla contra la vida, pero había algo en sus ojos, algo que Martín no pudo entender en ese momento, algo entre el miedo y la gratitud profunda. Caminaron en silencio los últimos 5 minutos hasta llegar al departamento. Un cuartito en la azotea, con una estufa vieja, una cama de metal y un par de sillas maltratadas. Pero estaba limpio y olía a jabón y café recién hecho. Martín preparó una sopa instantánea mientras Alma se quitaba los zapatos y los dejaba junto a la puerta. Julián, curioso, la observaba con sus grandes ojos inocentes. Ella le devolvió una sonrisa débil, pero cálida. «Gracias», dijo ella apenas audiblemente. «No sé cómo agradecerle esto». Martín le sirvió un plato caliente y se sentó frente a ella, con su hijo dormido en brazos.
Tal vez algún día, dijo él, el destino me devuelva este favor. Lo que Martín no sabía era que el destino ya estaba en marcha, que esa noche bajo la lluvia había comenzado algo que cambiaría la vida de su hijo para siempre. La madrugada cayó como un manto silencioso sobre la ciudad. En el pequeño cuarto de azotea, Alma dormía acurrucada en el sillón, cubierta con una cobija prestada. Julián respiraba con suavidad, abrazado al pecho de su padre, y Martín, sentado junto a la ventana, no podía dormir. Miraba la calle desde lo alto, escuchando el sonido lejano de los autos, el murmullo de la lluvia que aún no cesaba del todo. Pero en su mente no había calma, solo recuerdos. 3 años atrás, su vida era diferente. Mariana, su esposa, tenía una risa contagiosa y un sueño grande: abrir una pastelería donde pudieran trabajar juntos. Habían ahorrado durante años, contaban los centavos, planeaban cada paso. Pero nada de eso importó cuando, al dar a luz a Julián, una complicación inesperada la arrancó de este mundo. Martín quedó solo con un bebé que lloraba por las noches y una pena tan honda que parecía no caber en el pecho. Vendió todo lo que tenía para pagar el hospital. De la pastelería soñada no quedó más que una receta escrita a mano y una espátula vieja guardada en una caja de cartón. Los meses siguientes fueron un infierno dulce amargo. Martín aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a calmar fiebres a las 3 de la mañana. Perdió trabajos por faltar demasiado, por no tener con quién dejar al niño. Pasó de cargar herramientas a limpiar baños, de vender dulces en la calle a cargar bolsas en el mercado. Todo por Julián, pero nunca se quejó, porque cada vez que su hijo le sonreía, cada vez que lo abrazaba con esas manitas tibias, todo dolor se transformaba en fuerza. «Te lo prometí, Marianita», susurró esa noche frente a la ventana, «que lo cuidaría, que lo haría feliz. No sé cómo, pero lo lograré». Detrás de él, Alma se removió en el sillón. Parecía inquieta, como si su alma no supiera descansar. Martín la miró por un instante. Había algo en esa mujer que lo inquietaba. No era desconfianza, era otra cosa. Un dolor silencioso, un pasado escondido. A la mañana siguiente, Alma se despertó sobresaltada. Miró a su alrededor como si no recordara dónde estaba. Luego sus ojos se detuvieron en Julián, que jugaba en el suelo con una cucharita de plástico. «¿Dormiste bien?», preguntó Martín mientras preparaba café. «Hace días que no dormía. En paz», respondió ella bajando la mirada. El silencio se apoderó de la cocina. Era incómodo pero honesto. Ella parecía querer hablar, pero no podía. Y él no preguntaba, porque sabía que a veces el dolor necesita tiempo para convertirse en palabras. «No tienes que contarme nada si no quieres», dijo finalmente. «Solo quiero que sepas que aquí nadie te va a juzgar». Alma lo miró, y por un instante Martín vio en sus ojos el reflejo exacto de su propia tristeza. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó ella con un hilo de voz. «Nadie lo hace. Todos miran y pasan de largo». Martín respiró hondo. «Porque sé lo que es estar solo, y sé lo que duele, que nadie te tienda la mano cuando más lo necesitas». Las palabras flotaron en el aire como un suspiro compartido. No se dijeron más cosas, no hicieron falta. A veces el alma reconoce a otra alma rota y se abrazan sin tocarse. Ese día, Alma se quedó, ayudó a limpiar, cocinó un arroz con frijoles que Julián devoró como si fuera un manjar. Martín salió a trabajar al mercado. Al regresar, encontró a su hijo dormido en los brazos de ella con una sonrisa tranquila en los labios. Y algo dentro de él cambió. No sabía quién era Alma, no sabía qué huía, ni por qué había terminado en esa calle, pero en su presencia había una ternura que lo desarmaba.
una ternura que su hijo necesitaba y que él empezaba a necesitar también. Lo que Martín aún no imaginaba era que el destino ya había elegido a Alma desde antes de esa noche, que su llegada no era casualidad, que detrás de esos ojos tristes se escondía la clave para cambiarlo todo. El aroma del arroz, mezclado con frijoles, llenaba el pequeño departamento como un bálsamo. No era un banquete, pero para Martín, después de años de apuros, tener una comida caliente y ver a su hijo comiéndola con gusto, era un lujo. Alma, con las mangas remangadas y el cabello recogido en un moño improvisado, se movía por la cocina con la naturalidad de quien lleva tiempo deseando pertenecer a un lugar. No hablaba mucho, pero sus acciones decían más que las palabras. Lavaba los trastes sin que se lo pidieran, barría el piso, doblaba con cuidado la ropa de Julián. Martín no podía evitar observarla. Había algo en esa mujer, esa mezcla de fuerza y fragilidad que le removía algo muy profundo. No era atracción, era algo más humano. Era la sensación de estar frente a alguien que había vivido cosas difíciles, pero que aún sabía cuidar. Esa noche, cuando Julián se quedó dormido temprano, Alma y Martín compartieron una cena sencilla, sentados frente a frente, con 2 tazas de café humeante como compañía. «No suelo tener visitas», dijo él, sonriendo con cierta timidez. «Menos aún, mujeres que cocinan mejor que yo». Alma soltó una risa pequeña, casi tímida, la primera desde que llegó. «Yo tampoco suelo quedarme en ningún lugar», respondió bajando la mirada. «Pero tu hijo me atrapó, con esa sonrisa. Tiene eso de su mamá», dijo Martín con un brillo melancólico en los ojos. Ella también tenía una sonrisa que desarmaba. El silencio volvió a colarse entre ellos, pero esta vez no fue incómodo. Era un silencio lleno de respeto, de comprensión mutua. Alma acarició la taza con ambas manos, como si buscara calor más allá del café. «No me juzgues por lo que no sabes, Martín», dijo de pronto, con voz temblorosa. «Yo he hecho cosas que me duelen, cosas que no puedo borrar». Él la miró con seriedad, pero sin dureza. «Todos tenemos un pasado, Alma. Lo importante es lo que hacemos con lo que nos queda». Ella lo observó como si esas palabras le hubieran tocado el alma, como si en años nadie le hubiera hablado con tanta dignidad. «Gracias», susurró, «por no preguntarme más de la cuenta, por darme este espacio. No tienes que agradecer, no sé qué viviste, pero todos merecemos una segunda oportunidad». Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Alma estiró la mano por sobre la mesa y tocó la de Martín. Un gesto breve, sutil, pero lleno de significado, como si dijera: «Aquí estoy, no toda mi alma está rota». Martín sintió el calor de su piel como una chispa. No era amor, aún no, era confianza. Y eso, para él, ya era un regalo inmenso. Esa noche, mientras él dormía con Julián en la cama y Alma en el sillón, una lágrima silenciosa recorrió el rostro de la mujer. No era tristeza, era algo más extraño, más puro. Por primera vez en mucho tiempo se sentía protegida. Lo que ninguno sabía era que la sombra de su pasado ya los estaba alcanzando, y que muy pronto lo que hoy parecía un hogar sería puesto a prueba. La mañana despertó gris, con el cielo cubierto de nubes densas que anunciaban más lluvia. Dentro del pequeño departamento, la calma aparente no lograba ocultar una sensación extraña, como si el aire estuviera más denso, como si algo estuviera por suceder. Alma se levantó temprano. Había soñado con gritos, con pasos corriendo, con un portazo que le retumbaba en el pecho. Caminó descalza hasta la cocina, se preparó un café y se sentó frente a la ventana. Afuera, los techos mojados brillaban con la humedad de la noche anterior, pero su mente estaba en otro lugar. En su rostro había una nostalgia mezclada con miedo.
Sus ojos, aunque dulces, ocultaban una historia que se esforzaba en mantener enterrada. Pero el cuerpo siempre delata. Se tocaba el cuello, donde una vez llevó un collar que ya no estaba. Sus manos temblaban cada vez que Julián la abrazaba con confianza, como si no se sintiera merecedora de ese cariño. Martín la observó desde el marco de la puerta. No la interrumpió, solo la miró, y algo dentro de él se estremeció. Había visto ese tipo de mirada antes, la de quienes han perdido algo más que cosas materiales, la de quienes han perdido la fe en los demás y en sí mismos. ¿Pesadillas?, preguntó sin querer asustarla. Ella asintió sin mirarlo. Dio un sorbo al café y respiró hondo. ¿Tu hijo va al jardín?, preguntó ella, cambiando de tema. Aún no. Estoy ahorrando para eso. Tiene un problemita en los pulmones, necesita cuidados especiales, por eso prefiero tenerlo cerca. Es un niño fuerte, dijo Alma, esbozando una sonrisa frágil. Tiene tu fuerza. Martín bajó la mirada, halagado y triste al mismo tiempo. No sé si tengo tanta fuerza como parece, respondió. A veces solo me mantengo de pie por él. Alma lo miró por fin. Y ahí, en ese cruce de miradas, Martín notó algo que no había visto antes. Un brillo extraño, casi imperceptible, como si algo en ella quisiera salir. Pero no se atrevía. Más tarde, mientras Martín salía a buscar trabajo por unas horas, Alma se quedó cuidando a Julián. Jugaron a construir castillos con cajas vacías y utensilios de cocina. Rieron. Cantaron canciones inventadas y por un momento ella se olvidó de quién era. Pero en la tarde, cuando estaba sola lavando los platos, una voz resonó desde la escalera exterior. «¿Alma?» Ella se congeló. La esponja cayó de su mano. La respiración se le cortó. «¿Alma Medina? ¿Eres tú?» Salió al pasillo con el corazón en la garganta. Abajo, una mujer la miraba desde la calle, una mujer mayor, con el rostro duro y una carpeta en las manos. «Te estuve buscando», dijo. «Necesitamos que firmes unos papeles. El caso aún no está cerrado». Alma no respondió. Solo retrocedió lentamente y cerró la puerta con rapidez. Apoyó la frente en la madera, respirando agitada. Esa mujer no era una amenaza, pero era una señal clara de que su pasado la había encontrado. Esa noche, Alma estuvo callada. Martín lo notó, pero no dijo nada. Mientras Julián dormía, él se acercó con una taza de té. «Si un día necesitas contarme algo, estoy aquí», dijo con voz suave. Ella lo miró, con los ojos llenos de algo que no sabía nombrar. «¿Y si no te gusta lo que escuchas? Entonces lo escucharé 2 veces», respondió. «Porque no vine a juzgarte, Alma. Vine a ayudarte, aunque no sepa cómo». Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó sin permiso. Y aunque no dijo nada, su alma empezó a ceder, a confiar. Porque aunque su pasado aún la perseguía, por primera vez en mucho tiempo sentía que podía enfrentarlo. Y lo que venía pondría a prueba esa confianza como nunca antes. El sol, tímido entre las nubes, se filtraba por la pequeña ventana del cuarto. Julián, con su cabello alborotado y su pijama de dinosaurios rotos, despertó con la energía inagotable de los niños. Corrió hacia el sillón donde Alma dormía y, sin pensarlo, se lanzó sobre ella con una carcajada pura, como si fuera su refugio desde siempre. «Despierta, Alma, el monstruo viene por ti», gritó entre risas. Alma abrió los ojos sobresaltada, pero en cuanto vio la sonrisa de Julián, no pudo evitar reír también. Algo en esa risa le tocó el alma. Un sonido tan limpio, tan ajeno a todo lo que había vivido en los últimos años, que por un segundo su dolor se hizo pequeño. «¡Ay, no! ¿Y qué haremos con ese monstruo?», preguntó, fingiendo pánico. «Luchar con cucharas».
gritó el niño, levantando una cuchara como espada. Martín los miraba desde la puerta de la cocina. Llevaba minutos observando esa escena sin ser visto, con una mezcla de asombro y ternura en el pecho. No recordaba haber visto a su hijo reír así desde que Mariana se fue. No con esa libertad, no con esa entrega. Durante el desayuno, Julián no se despegó de Alma. Le pedía que le contara cuentos, que le diera de comer, que lo abrazara. Y ella se dejaba, como si nunca antes la hubieran querido así, como si el niño le estuviera enseñando lo que es el amor sin condiciones. «Creo que tienes un admirador», bromeó Martín mientras servía los frijoles. «Él me está salvando, aunque no lo sepa», respondió Alma con la voz baja, mirando a Julián con los ojos llenos de una ternura nueva. Ese día fue especial. Salieron juntos al mercado, aunque fuera por unas horas. Alma llevó a Julián de la mano como si fuera suyo, y Martín los miraba caminar delante de él con una sensación que no sabía si era esperanza o miedo de volver a perder. Julián, a pesar de su problema respiratorio, estaba en uno de sus mejores días. No tosía tanto, no se cansaba tan rápido. Corrió, jugó con una pelota vieja en la plaza y hasta pidió una nieve de limón. «No sé qué hiciste», le dijo Martín a Alma mientras lo observaban jugar, «pero hoy mi hijo parece otro». Alma sonrió con tristeza. Tal vez solo necesitaba sentirse amado por alguien nuevo. A veces, una sola sonrisa puede cambiarlo todo. Y entonces, sin esperarlo, ocurrió lo imposible. Julián, al correr hacia ellos, tropezó y cayó de bruces contra el suelo. Martín corrió de inmediato, el corazón en la garganta, pero fue Alma quien lo levantó primero. Lo abrazó con fuerza, le revisó las rodillas, le besó la frente con un instinto casi maternal. «Tranquilo, mi amor, estás bien, estoy aquí», susurró. Martín se detuvo. Esa frase, esa forma de decirlo, era idéntica a como lo hacía Mariana. Era como si la vida le estuviera dando un segundo milagro. Esa noche, mientras Julián dormía entre ambos en la cama, porque se negó a separarse de Alma, Martín se quedó despierto, observando el rostro de esa mujer que apenas conocía. Y por primera vez sintió algo parecido a la fe. Fe en que las cosas podían mejorar, fe en que quizás Alma no había llegado por casualidad, pero también en el fondo de su pecho nació un miedo nuevo. ¿Y si ella desaparecía de nuevo? Porque empezaba a sospechar que la historia de Alma era mucho más profunda de lo que aparentaba, y muy pronto lo descubriría. La lluvia volvió, fina, constante, como si el cielo supiera que algo estaba a punto de romperse. Martín había salido temprano esa mañana a buscar un nuevo trabajo como ayudante en una ferretería. Alma se quedó en casa con Julián, que había amanecido un poco decaído. Nada serio, solo una de esas gripes que lo tumbaban unos días. Estaban en la cama viendo caricaturas en un celular prestado cuando alguien tocó la puerta. 3 golpes secos, firmeza en cada uno, nada amistosos. El corazón de Alma se detuvo por un instante. Julián no lo notó, pero ella supo de inmediato que esa llamada no era una visita cualquiera. Se levantó con cautela, asomándose por la cortina. Abajo, en la entrada del edificio, vio a un hombre de traje oscuro, alto, con el cabello engominado. Sostenía una carpeta negra bajo el brazo y miraba hacia arriba con expresión tensa. Alma retrocedió instintivamente. Su cuerpo entero tembló. «No puede ser», susurró apenas audible. «¿Quién es, Alma?», preguntó Julián desde la cama, con voz somnolienta. «Nadie, mi amor», respondió rápidamente. «Solo alguien equivocado». Pero no estaba equivocada. Era él, Fernando Zárate, un abogado con el que había trabajado años atrás.
un hombre que sabía demasiado y que nunca la había perdonado por lo que ella hizo. Tocaron de nuevo, esta vez más fuerte. «Alma, sé que estás ahí. No vine a hacerte daño, solo necesito hablar». Ella cerró la puerta del cuarto con llave, se sentó junto a Julián y lo abrazó fuerte, como si con ese gesto pudiera protegerse a sí misma también. Fernando no insistió mucho más. Dejó una carta doblada en la rendija de la puerta y se fue. Pero Alma sabía que eso no era el final, era solo el inicio del juicio que venía. Horas después, Martín llegó a casa empapado, cansado pero con una sonrisa. «Conseguí el trabajo. Es por días, pero es algo», anunció mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Alma lo felicitó con una sonrisa débil, pero no pudo fingir mucho tiempo. Cuando Julián se quedó dormido, ella lo llamó con voz temblorosa. «Martín, necesito contarte algo». Él la miró con atención. Sintió cómo el pecho se le apretaba. «No soy quien tú crees. Mi nombre sí es Alma. Pero no llegué aquí por casualidad. Estaba huyendo. Me escondía». Martín no habló. Solo esperó. «Hace 5 años trabajé como secretaria en una oficina jurídica. Me enamoré del abogado principal. Era casado. Me prometió dejar a su esposa. Nunca lo hizo. Cuando quise irme, me acusó de haber robado dinero. Y lo peor es que sí firmé unos documentos que no entendía. Me usó, me manipuló y después me echó como basura». «¿Estuviste en la cárcel?», preguntó él, sin rastro de juicio en la voz. Ella asintió, lágrimas en los ojos. «3 meses. Salí por falta de pruebas, pero mi reputación murió. No podía conseguir trabajo. Perdí todo. Terminé durmiendo en la calle. Hasta esa noche». Martín se quedó en silencio. El peso de la historia caía sobre él como la misma lluvia que golpeaba el techo. «No me quedé contigo por lástima, Alma», dijo finalmente. «Me quedé porque vi algo en ti que muy pocos muestran. Honestidad, incluso con el alma rota». Ella lo miró con los ojos abiertos, como si no esperara esa respuesta. «No estoy huyendo de ti, Martín», dijo ella. «Estoy huyendo de un mundo que me condenó sin escucharme. Pero contigo sentí por primera vez que podía volver a ser alguien». Él se acercó. Tomó sus manos con fuerza. Le acarició el rostro con los dedos mojados de lágrimas ajenas. «Aquí no tienes que huir más». Pero lo que ninguno sabía era que el pasado no se rinde tan fácil y que esa carta que Fernando dejó bajo la puerta tenía una amenaza que cambiaría el rumbo de todo. Martín no durmió esa noche. Después de la confesión de Alma, se quedó mirando el techo, con Julián dormido a su lado, preguntándose si había hecho bien en abrir su casa y su corazón. Pero la respuesta estaba ahí, entre los brazos del pequeño que ahora dormía más tranquilo que nunca. Desde que Alma llegó, el niño reía más, comía mejor, tosía menos, y él volvía a sentir que era posible soñar, aunque fuera en silencio. Al amanecer, encontró la carta bajo la puerta. Era de Fernando. Decía: «Sabemos dónde estás. Si no te presentas en mi oficina el lunes a las 10 a.m., lo pagarás tú o él». No firmaba con nombre completo. No hacía falta. El tono lo decía todo. Martín mostró la carta a Alma. Ella palideció. «Es una amenaza», dijo con voz temblorosa, «pero también una trampa. Si voy, puede que me encierren de nuevo. Si no voy, puede que vengan por ti o por Julián». Martín sintió un escalofrío. Nunca antes había temido tanto. No por él, sino por su hijo. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó con el corazón en la garganta. Alma respiró hondo. Caminó hacia la ventana y se quedó en silencio. Luego volteó, con una decisión que no le había visto nunca. «Voy a ir». «¿Qué?».
Martín se levantó de golpe. Eso es justo lo que él quiere. No puedo seguir huyendo, Martín. Llevo años escondiéndome, callando, dejando que él tenga el poder. Si no enfrento esto ahora, jamás voy a recuperar mi vida. ¿Y si te encierran? ¿Y si no vuelves? Entonces al menos me iré sabiendo que lo intenté y que por una vez en mi vida fui valiente. Martín no podía soportar la idea de perderla, pero sabía en lo más profundo que ella tenía razón, que nadie puede construir un nuevo futuro si no enfrenta su pasado. No irás sola, dijo finalmente. Iré contigo. No, Martín, no te metas más. Ya me has dado demasiado. No es por ti, respondió él. Es por Julián, porque si tú desapareces, él va a perder a la única persona que lo ha hecho reír como su madre lo hacía. No puedo permitirlo. Ella se quedó mirándolo. En sus ojos había sorpresa y algo más, algo que parecía amor, pero todavía dolía demasiado para decirlo. El lunes por la mañana se vistieron con lo mejor que tenían. Julián quedó con una vecina de confianza. Martín y Alma caminaron bajo un cielo nublado hasta la oficina de Fernando en el centro. Entraron de la mano, no por amor, por fuerza. Fernando los recibió con su sonrisa falsa de siempre, sentado detrás de un escritorio lujoso. «Qué gusto verte, Alma, y tan bien acompañada», dijo con veneno en la voz. «No vine a negociar», respondió ella, firme. «Vine a exigir lo que me corresponde, limpiar mi nombre». «¿Limpiar tu nombre?», rió él. «No tienes pruebas. Nadie te cree. Eres una exconvicta sin papeles ni poder». Martín dio un paso al frente. «Yo la creo, y no estoy solo. Hay una comunidad entera allá afuera que no necesita pruebas para saber que lo que tú haces apesta». Fernando se puso serio. «¿Y tú quién eres?» «Alguien con más dignidad que tú», respondió, «y que va a grabar cada palabra que digas». Martín sacó su celular, lo encendió. Lo dejó sobre el escritorio. Fernando se levantó bruscamente intentando alcanzarlo, pero Alma ya había presionado grabar desde su bolso. Todo estaba siendo registrado. «Vas a arrepentirte de esto», escupió Fernando. «Ya lo hice. Por años», respondió Alma, con voz clara. «Pero hoy ya no tengo miedo». Salieron de la oficina con las manos temblando, pero con la frente en alto. Lo que habían hecho era arriesgado. Tal vez no bastara, pero era el inicio. Una decisión que lo cambiaba todo. Y lo que vino después fue más grande de lo que jamás imaginaron. Esa noche, la ciudad parecía contener la respiración. El aire estaba espeso, como si algo flotara entre las sombras. Martín y Alma regresaron al departamento con el corazón agitado, pero también con una chispa de esperanza. Habían enfrentado al monstruo y salieron caminando. «Gracias por estar conmigo», dijo Alma mientras se preparaban para cenar. «Gracias por no rendirte», respondió Martín. «Mi hijo y yo necesitamos esa valentía cerca». Julián corrió hacia ellos con una sonrisa luminosa. Los abrazó como si presintiera que algo bueno estaba por venir, y por un instante todo fue paz. Pero la paz no dura para siempre. Al día siguiente, cuando Martín volvió del trabajo con una bolsa de pan y frutas, encontró a una mujer sentada en la puerta del edificio. Morena, elegante, con los labios pintados de rojo intenso y los ojos cargados de historia. «Hola, Martín», dijo ella levantándose lentamente. «¿No vas a invitarme a pasar?» Él se quedó paralizado. «Isabela». Alma bajó las escaleras justo en ese momento, con Julián en brazos. Al verlos, la mujer frunció los labios. «Así que, esto es lo que reemplazó nuestra historia. ¿Quién es ella?», preguntó Alma, tratando de mantener la calma. Martín bajó la mirada. La vergüenza era un peso en su espalda. «Ella es la madre biológica de Julián». El mundo se detuvo. El silencio fue como un golpe seco en el pecho,
¿Cómo que su madre? Alma apenas pudo hablar. Isabela me abandonó cuando se enteró de que estaba embarazada, explicó Martín. Dijo que no quería un hijo, que no estaba en sus planes. Se fue y no volvió. Hasta hoy. Isabela cruzó los brazos altiva. Vine a recuperar lo que es mío. Estoy lista para ser madre. Y tú estás interfiriendo. ¿Interfiriendo?, gritó Alma, perdiendo por un segundo la compostura. Ese niño es lo único puro que tiene este hombre, y tú lo dejaste. Eso fue hace años, respondió Isabela con frialdad. Las leyes están de mi lado, y pienso usarlas. Martín intentó razonar, explicarle que Julián no conocía a nadie más como figura materna que a él, y últimamente a Alma. Pero Isabela no escuchaba razones, solo quería ganar. «Tienes 48 horas para entregarme al niño», dijo antes de irse. «O lo haré por las malas». Esa noche, el miedo regresó. Pero esta vez era diferente. No era un temor externo. Era una traición interna, una sombra del pasado de Martín que Alma no había previsto. «¿Me lo ocultaste?», preguntó ella, entre lágrimas. «¿Por qué no me dijiste nunca que la madre vivía?». «Porque no vivía», respondió él angustiado. «No estaba en nuestras vidas. Juré que había desaparecido para siempre. ¿Y si vuelve? ¿Y si se lo lleva? No voy a dejar que eso pase, Alma. Te lo juro, pero necesito que confíes en mí». «Es difícil», dijo ella con voz rota. «Después de lo que viví, me cuesta confiar». Martín se acercó, tomó su mano con firmeza. «Entonces mírame, recuerda cada cosa que hemos construido, cada gesto, cada promesa». Alma lo miró. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de amor. Y entonces entendió. No estaban luchando solo por un niño, estaban luchando por una familia. Pero la batalla recién comenzaba, porque lo que Isabela planeaba era mucho más oscuro de lo que imaginaban. Los días siguientes fueron un huracán de tensión. Isabela no volvió a aparecer en persona, pero sus llamadas, sus mensajes amenazantes y su abogado no paraban. Martín y Alma sentían cómo el suelo se deshacía bajo sus pies, pero no estaban dispuestos a soltar la mano del otro. Fue entonces cuando Alma tuvo una idea. Se sentó frente a la computadora del cibercafé del barrio y empezó a escribir. No sabía si funcionaría, pero era su última carta. Escribió su historia, sin adornos, sin esconder las cicatrices, desde el abuso de Fernando hasta su tiempo en la cárcel, la calle, la lluvia, y cómo una familia rota le había tendido la mano. Lo publicó en redes sociales bajo el título «No soy perfecta, pero soy madre sin haber parido». Lo que pasó después fue inesperado. Miles de personas comenzaron a compartirlo. Mujeres que habían criado hijos ajenos, padres solteros que entendían a Martín, personas que habían sido juzgadas por errores del pasado. La historia se volvió viral. Y con eso vino la presión. Una fundación de defensa a víctimas de abuso legal se puso en contacto. Una abogada joven llamada Camila Ortega ofreció su ayuda pro bono. «Este caso merece justicia», dijo con firmeza, «y vamos a conseguirla». Mientras tanto, Martín también actuó. Buscó en hospitales, antiguos vecinos, todo lo que pudiera probar que Isabela había abandonado a su hijo. Consiguió un testimonio crucial. Una enfermera que recordaba cómo ella había dejado el hospital sin mirar atrás. Y un video antiguo donde decía, sin saber que la grababan, «Ese niño no es mi problema». Con ese material en mano, el juez tomó la decisión. Convocó una audiencia urgente para definir la custodia. Ese día, Alma temblaba. Llevaba un vestido prestado. Martín le apretaba la mano. Julián, sin saber todo lo que ocurría, jugaba con un carrito de juguete en la sala de espera. En la sala, Isabela estaba impecable, con una sonrisa hipócrita y un abogado caro.
Pero cuando el juez vio los documentos, los videos, los testimonios, su rostro cambió. «Señora Isabela», dijo el juez, «usted renunció voluntariamente a sus deberes como madre y ha demostrado una actitud negligente y vengativa. Este tribunal no encuentra razones para remover al menor de su entorno actual». «Pero yo soy su madre», gritó ella perdiendo la compostura. «La maternidad no se define solo por la sangre», respondió el juez con voz firme. «Se demuestra día a día. Alma y Martín lo han hecho. Sentencia final. Custodia completa para Martín. Derecho de visitas bajo supervisión para Isabela. Solo si un terapeuta infantil lo considera sano». Cuando salieron del juzgado, Alma cayó de rodillas en la acera. No de dolor, de alivio. Martín la abrazó fuerte y Julián corrió hacia ellos sin entender del todo, pero sintiendo la alegría. «Lo logramos», susurró Alma. «Por fin somos libres. Por fin somos familia», dijo Martín, besándola en la frente. Y por primera vez en mucho tiempo, Alma lloró, pero esta vez de felicidad, porque había enfrentado sus demonios, había sido valiente y al final había encontrado algo mucho más valioso que el perdón, la redención. El tiempo pasó, no mucho, pero el suficiente para que las heridas comenzaran a cicatrizar. El pequeño departamento de azotea seguía siendo humilde. Las paredes aún estaban descascaradas, el refrigerador hacía un ruido extraño y la estufa necesitaba una patadita para encender. Pero algo había cambiado. Ya no era solo el lugar donde vivía un padre con su hijo, era un hogar, y dentro de ese hogar, una mujer caminaba descalza por la cocina, cantando bajito mientras preparaba panqueques. «¿Quién quiere desayuno de campeones?», gritó Alma con alegría. «Yo», respondió Julián, corriendo con una espada de cartón en la mano. Martín apareció detrás, con los ojos aún medio dormidos y una sonrisa boba en la cara. «Esto sí que no lo esperaba hace unos meses», dijo, abrazando por detrás a Alma. «Una familia y panqueques». Ella rió. Esa risa que al principio era tímida, casi rota, ahora era plena, llena, viva. Julián saltó a la cama con su plato en mano, mientras los adultos se sentaban junto a él. Comieron entre risas, migas y sirope derramado. Nada era perfecto, pero era suyo. Después del desayuno, salieron al parque. Martín empujaba a Julián en los columpios. Alma los miraba desde la banca, con el rostro iluminado por el sol de la mañana. Un grupo de niños se acercó a jugar. Una madre se sentó junto a Alma. «¿Tu hijo?», preguntó señalando a Julián. Alma sonrió. Tardó un segundo en responder. «Del corazón». La mujer no preguntó más. No hizo falta. De regreso a casa, encontraron en la puerta un sobre con un sello oficial. Alma lo abrió con manos temblorosas. Era una resolución. Su caso había sido reabierto. Fernando sería investigado por abuso de poder, falsificación de documentos y manipulación legal. Por primera vez, el sistema empezaba a ponerse del lado correcto. «Lo lograste», dijo Martín, abrazándola. «No, Martín, lo logramos». Esa noche, cuando Julián ya dormía y el viento soplaba suave por la ventana, Alma y Martín se sentaron en la cama, tomados de la mano. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», preguntó él. «¿Qué?», que todo comenzó por un plato de sopa caliente en una noche de lluvia. Alma sonrió y con lágrimas en los ojos respondió y terminó con el milagro de volver a creer. Se miraron y sin decir más, se besaron, no por impulso, no por emoción del momento, sino por certeza. Certeza de que el amor verdadero no siempre llega de golpe. A veces se construye, se siembra en medio del dolor y florece cuando menos lo esperas. Alma no cambió solo la vida de un niño, cambió la de un hombre, la suya,
y la de todos los que alguna vez sintieron que ya no había esperanza. Porque a veces los ángeles no tienen alas, a veces llegan mojados, temblando, y piden una sopa caliente. Querida familia de historias que marcan vida, si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia tocó tu alma. A veces, la vida nos pone a prueba con oscuridad, soledad y puertas cerradas. Pero también a veces basta un gesto, una taza de café, un techo compartido, una sonrisa de un niño para cambiarlo todo. Alma llegó rota, pero con dignidad. Martín, con miedo, pero con un corazón gigante. Y Julián fue el puente que los unió en el milagro del amor verdadero. Si tú también crees que todos merecemos una segunda oportunidad, si alguna vez fuiste Alma, Martín o Julián en tu vida, déjame un comentario contándome tu historia. Tu testimonio puede inspirar a otros. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite una dosis de esperanza. Y si quieres apoyar este proyecto para que sigamos contando historias como esta, puedes usar el botón de Super Thanks o dejar una pequeña ayuda económica. Cada aporte es una semilla que hace crecer esta comunidad hermosa de corazones valientes. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, el amor verdadero no siempre llega con promesas. A veces llega con heridas, pero dispuesto a sanar contigo. Nos vemos en la próxima historia, porque todos, en algún momento, fuimos una vida esperando ser marcada.